Muy buenas, vamos ya llegando a la última sección del curso. Pero antes de entrar en la psicología emocional, que ya como hemos visto el resto del curso vamos a poder centrarnos bien en esta parte, vamos a ver un pequeño aspecto que me parece también muy importante, muy interesante antes de empezar y que normalmente no nos paramos a pensar en ello. Pero antes de poder entrar en esto, vamos a repasar todo lo que hemos visto hasta ahora. Empezamos el curso con la sección de cómo funcionamos, donde ubicamos un poco y de forma muy general cómo analizar los sucesos, habilidades y conductas de los demás, al igual que las nuestras. Si recuerdas, los tres sistemas más implicados en lo que nos interesa era el sistema inmune, endocrino y nervioso. Podemos ver el procesamiento general de un estímulo desde que nos llega hasta que respondemos a él. Y sobre todo quedarnos con que nuestra mente intenta la gran mayoría de las veces predecir el futuro, anticipar lo que va a ocurrir. Después, en psicología del aprendizaje, vimos los aprendizajes asociativos, haciendo algo más de hincapié pues, en los condicionamientos clásicos y operantes, que si recordamos un poco, el clásico se enfocaba más en la asociación de dos estímulos por el hecho simple de suceder juntos, en el mismo momento, digamos, o lo más cercano en el tiempo. Mientras que el condicionamiento operante utiliza un refuerzo, es decir, la consecuencia de realizar una acción hacía que se repitiera o dejara de repetirse esa acción. Además vimos otros aprendizajes distintos a los asociativos, donde entran ya procesos mentales conscientes. Quiero decir, procesos que nos cuesta más utilizar, que llevan una carga más potente y donde la persona conscientemente lo aprende. Hemos visto la atención con todos sus tipos, según lo que se quiere analizar en concreto. Pero aparte sabemos que pueden ser dos procesos. Uno, para detener lo que estábamos haciendo y priorizar otros estímulos, otras conductas, situaciones. Y el segundo proceso que es para mejorar lo que estamos haciendo. En la sección de motivación comentamos los procesos que debían aparecer cuando la motivación estaba activa. La motivación intrínseca, la motivación extrínseca, junto con los determinantes. Recordamos un poco el proceso que lleva la motivación, todo el proceso que necesita. Y sobre todo, darnos cuenta de algo principal, de algo primordial. Y es que la motivación es un proceso dinámico y se activa por el propio deseo de querer cubrir una necesidad, algo que queremos o necesitamos realmente. En la memoria vimos cómo funcionaba, todos los procesos que tenía, la codificación, el almacenamiento, la recuperación. Siempre hay que tener claro que la información que guardamos no es completa. Almacenamos los aspectos que nos han parecido más importantes junto con los valores emocionales, motivacionales, sociales, etc., de esa situación que hemos recordado, que hemos almacenado. Y que cada vez que rememoramos un recuerdo, modificamos ese recuerdo, porque los recuerdos no son grabaciones, sino un conjunto de aspectos de la situación y de cómo integramos y valoramos esa situación. Además diferenciamos entre los tres tipos más importantes de memoria, la memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y memoria de trabajo. Por último, la sección que terminamos en la lección anterior es la de psicología social, donde analizamos las herramientas que utiliza nuestra mente para organizar, ahorrar y aprovechar grandes cantidades de información. Aquí vimos los esquemas y ejemplares, las inferencias y heurísticos, también vimos las atribuciones y las actitudes. Debes tener siempre muy presente el concepto de disonancia cognitiva, que como ya te comenté en ese vídeo en concreto, es un mecanismo con el que obviamos información si produce un choque entre nuestros valores y la realidad, tanto como para modificar nuestra valoración hacia algo o nuestra memoria. Llega a una potencia, desde mi punto de vista, enorme. Es algo que hay que tener siempre en cuenta. Con las últimas lecciones vimos también lo que es el autoconcepto, la autoestima y los estereotipos y prejuicios. Como lo tenemos muy reciente, tampoco voy a entrar mucho en ello. Después de hacer este repaso rápido de todo lo que hemos visto, vamos a la lección de hoy. Lo que vamos a ver es el sistema nociceptivo. Esto es el sistema perceptivo del dolor. Existen muchos tipos de dolores. Si hablas con una persona que padezca una enfermedad reumática, una enfermedad donde el factor principal es el dolor, ya sea porque se atrofian los huesos, los músculos,
o haya daños en huesos, músculos, mucosas, intestinos, vejiga o piel. Pero lo que vamos a ver aquí es la vía perceptiva del dolor. No va a ser algo muy exhaustivo, pero sí una forma de tener más claro en qué consiste este sistema. El primer paso, como el resto de modalidades perceptivas, son los receptores. Estos son las neuronas especializadas que recogen la información en concreto en el área aproximada donde aparece ese daño. ¿Por qué digo aproximada? Porque las neuronas no llegan a todas las células, llegan a ciertas áreas donde recogen la información del punto en el que están y de todo el entorno que está alrededor suyo, digamos. Los receptores del dolor se denominan nociceptores y hay 5 tipos principales de ellos. El primero son los mecánicos. Con estos lo que notamos son pinchazos, presión, deformación, cortes y golpes. Digamos que una parte muy cercana a lo que es el tacto. Los térmicos, donde lo que miden es la temperatura cuando supera los 42 grados o cuando desciende más de 5 grados. Seguro que has escuchado alguna vez o lo has notado directamente que si coges un hielo y lo sujetas un rato acaba quemando. Pues bien, este tipo de receptores está muy vinculado con los termorreceptores, digamos. Los químicos son receptores que se activan cuando un tejido ha sufrido un daño, por lo tanto, libera un compuesto químico. Un ejemplo de esto lo podemos ver si comemos algún tipo de picante potente. Por cierto, como una curiosidad, el picante no es un sabor, es un dolor. Los sabores considerados principales son únicamente 5, y es el salado, el dulce, amargo, ácido y umami. Me imagino que será el que te suene más extraño. Este último sabor se asocia con un compuesto llamado glutamato monosódico y lo suelen llevar la gran mayoría de patatas de bolsa, aspitos, chetos, risquetos, etc. Y además, de manera natural, el jamón ibérico presenta también este sabor concreto. Bueno, volvemos otra vez a los receptores. Los cuartos receptores son los silenciosos. Son los que se activan una vez que se ha inflamado una zona. Y por último, están los polimodales, que pueden incluir mecánicos, térmicos y químicos, pero utilizan vías que transmiten la información de una forma más lenta. Si preguntas a personas que sufren distintos tipos de dolores, verás que existe una variedad enorme de tipos, pues depresión, punzante, quemazón, pinchazo, eléctrico, abrasión, corte, pinzamiento. Los dolores, al final, es algo que cada persona vive de una manera, con una intensidad, digamos, y eso es lo que vamos a ver un poco ahora. Para analizar mejor este sistema, podemos diferenciar 3 componentes, que el primero sería la sensación de dolor. Dentro de este concepto, pues podemos encontrar lo que se llama el umbral del dolor. Este es el punto en el que la persona llega a sentir dolor ante un daño. Para entenderlo, imagina que hacemos un pequeño experimento. Vamos a coger a una persona y vamos a ir apretando su brazo cada vez más fuerte, y para representarlo, imagina una tubería puesta verticalmente, donde introducimos una rejilla dentro de ella, a una altura concreta. Según vamos apretando el brazo de la persona, se va a ir llenando el tubo de agua, hasta que en el momento en que el nivel del agua supere la rejilla, será el punto donde empieza la persona a sentir dolor. El umbral, en este ejemplo, es la rejilla. Cada persona tiene el umbral en un nivel distinto. Incluso, para cada persona en concreto, puede variar según el momento, según la habituación al dolor ese en concreto, según varias características que pueden ir modificando esa sensación de dolor y ese umbral, que puede aumentar o disminuir. Normalmente suele aumentar. Otro componente muy importante dentro del dolor es la emoción que lleva asociado al dolor. Y esto, por supuesto, para cada uno es totalmente diferente. Hay gente que tiene pánico al dolor o que lo desarrollan con el tiempo, mientras que hay gente que el dolor para ellos es un estímulo sexual y sienten placer. Hay gente que el dolor, aunque no sea placentero, pues les complace para focalizar su atención. Esto, cada persona, pues al final, en estas situaciones, como es algo que se mezcla entre las sensaciones, lo que vas aprendiendo en tu vida, cómo lo valoras, pues al final
es algo que vas desarrollando con el tiempo, de una manera más compleja, digamos. Es igual que la sexualidad. Hay aspectos sexuales que al final generan muchísima diversidad. Por último, el último componente es la cognición. Al juntar estos tres componentes, podemos tener una definición de lo que el dolor genera en la persona. Y esto, como te digo, tiene que ser en la persona concreta, porque como se ha ido desarrollando con el tiempo, tanto sus genes como en el entorno en el que se ha encontrado, la valoración que tienen al final del dolor es totalmente distinta una persona de otra. Además, como ya hemos visto, hay muchos tipos de dolores y las sensaciones fisiológicas, las sensaciones de nuestro cuerpo que sentimos, pues son muy diversas. Por último, la principal función que tiene este sistema nociceptivo es encontrar lesiones y problemas que podemos tener en nuestro organismo, o simplemente que sean peligrosos para nuestra integridad, de manera que es necesario tener este mecanismo por muchos motivos. También es cierto que puede generar problemas cuando el sistema no se encuentra en perfecto estado, como ocurre con enfermedades que acarrean dolor crónico. Pero ha sido un sistema decisivo para la supervivencia al darle la importancia necesaria a cada lesión según el tipo y la cantidad de dolor, según lo valoramos pues cada uno de nosotros. Con esto ya terminamos la lección. Puedes ir a la tarea para poder hacer los ejercicios. Como ves aquí es una pregunta para que desarrolles un poco todo el tema, que aunque es cortito lo que hemos visto, pero sobre todo para que puedas describir bien todo ello, para que recuerdes una experiencia que tú hayas tenido y sacar de esa experiencia toda la información que hemos visto aquí. Así que nada, ya nos vemos en la próxima lección.